El apalancamiento financiero es un tema que normalmente escucha el empresario y el emprendedor, pero ¿de qué se trata? ¿Qué diferencia hay con el apalancamiento y el endeudamiento? Hoy vamos a hablar del tema. ¿Qué diferencia hay entre apalancamiento y endeudamiento? Realmente el apalancamiento es un endeudamiento que tiene la empresa. Sin embargo, se le llama apalancamiento porque tratamos de producir beneficios, multiplicar los beneficios que tiene la empresa al utilizar una deuda, al utilizar dinero de otro, dinero de terceros. Es decir, voy a pedir prestado para utilizar esos recursos en la actividad de mi empresa y poder tener beneficios adicionales que si no contara yo con esos recursos. Este término también se puede utilizar cuando hablamos de inversiones. Yo puedo invertir un capital en una inversión, pero financiando una parte. Es decir, si tengo una cantidad de dinero para invertir, puedo pedir prestado, pagar intereses. Siempre y cuando mi rendimiento sea más alto que lo que pago de intereses, eso me va a producir beneficios adicionales invirtiendo una cantidad mayor de dinero. Pero ¿de dónde viene el término de apalancamiento? Viene de un término físico, de la palanca. Todos conocemos que la palanca es un dispositivo, una máquina que se utiliza para multiplicar la fuerza. Normalmente para mover objetos, es la más común que conocemos, ¿no? Una palanca se compone de un brazo, de un punto de apoyo, de una fuerza a mover, una fuerza a vencer, una fuerza que puede ser menor, y el artefacto lo que hace es multiplicar esa fuerza para que nosotros podamos tener ese beneficio de mover el objeto. En términos financieros se aplica de la misma manera como acabamos de mencionar. Queremos nosotros multiplicar los beneficios que tiene nuestra empresa o nuestra inversión utilizando dinero de terceros. Pero ¿cómo funciona? Normalmente cuando una empresa se endeuda es porque necesita recursos para operar. Como ya hemos platicado en otras ocasiones, la empresa utiliza dos maneras para financiarse: con capital y con deuda. La deuda es dinero que la empresa utiliza de otras personas o empresas o instituciones pagando un interés. Y el capital es el dinero que utiliza la empresa de los inversores, de los accionistas, de los dueños de la empresa. Esta combinación de deuda y capital tiene que ver con el grado de apalancamiento que tiene la empresa o el grado de endeudamiento. Pero pongámosle números para poder entender mejor el concepto. Vamos a suponer que tenemos un capital de $500,000 que vamos a invertir en acciones de una empresa en la bolsa. Si tenemos estos $500,000, nosotros los invertimos a un plazo de un año. Al final del año vamos a suponer que esas acciones tienen un valor de $700,000 al cabo de este año. Por lo tanto, nuestro rendimiento, el beneficio que vamos a obtener por ese aumento de valor de las acciones va a ser de $200,000. Por lo tanto, el rendimiento es de 40%. Esta es una inversión que tenemos solamente con capital. Ahora, vamos a hacer una inversión apalancada. Es decir, que vamos a utilizar dinero de terceros para poder aumentar el rendimiento de nuestra inversión, es decir, apalancar nuestra inversión. Entonces vamos a tener la misma inversión de $500,000 en acciones de una empresa, pero vamos a aportar $200,000 de capital, dinero nuestro, y vamos a contraer una deuda de $300,000. Esta deuda tiene que pagar un interés del 10% anual. Esto es que al cabo de un año nosotros tenemos que pagar un interés de $30,000. Al final del año vamos a suponer que la inversión dio el mismo rendimiento del ejemplo anterior. $700,000 es el valor de las acciones después de un año. Esto quiere decir que nosotros vamos a tener un rendimiento de la inversión de $200,000. Sin embargo, tenemos que pagar nosotros ese dinero y también tenemos que pagar los intereses por la utilización del dinero. Esto quiere decir que al final del año nuestro rendimiento fue de $170,000. Si nos vamos a porcentajes, cuando tuve mi inversión apalancada, tengo un rendimiento del 85% sobre mi capital, porque lo demás fue deuda. Contraje la deuda, utilicé dinero de otros, pero realmente yo solamente invertí
$200,000, que fue el capital, y tuve un rendimiento de $170,000. Por lo tanto, mi porcentaje de rendimiento es de 85%. Por otro lado, en la inversión no apalancada con puro capital, invertí los $500,000, obtuve $200,000 de rendimientos y mi porcentaje de rendimiento es de 40%. Aquí es donde nos damos cuenta que una inversión apalancada multiplica de una manera muy importante nuestros rendimientos. Ahora bien, así como el apalancamiento multiplica nuestros rendimientos, también es riesgoso en el sentido de que si no tenemos rendimientos, va a multiplicar nuestras pérdidas. Volvamos al mismo ejemplo. Si tenemos esta inversión de $500,000 con puro capital, después de un año, nuestra inversión de $500,000, las acciones que compramos siguen teniendo el mismo precio en el mercado, $500,000. ¿Cuál es nuestro rendimiento? Cero. No obtuvimos ninguna ganancia. No nos vamos a meter ahorita en temas de costo de oportunidad. Simplemente vamos a hablar de la inversión directa sobre el capital. Ahora bien, en la inversión apalancada, suponemos que esos mismos $500,000 estamos aportando $200,000 de capital, $300,000 de deuda al 10%, igual que en el ejemplo anterior, pero en esta ocasión no tuvimos ningún rendimiento. Las acciones siguen teniendo un precio en el mercado de $500,000. Pero entonces, después de un año, nosotros tenemos que pagar los $300,000 que pedimos prestado y tenemos que pagar un interés de $30,000. Por lo tanto, en este caso que las acciones no cambiaron de valor a través de un año, tenemos en el caso de la inversión no apalancada un rendimiento de 0 y en el caso de la inversión apalancada tenemos una pérdida del 15%. Ahora, un último ejemplo. Vamos a una situación donde las acciones bajaron de valor. Tenemos la misma inversión, $500,000, no apalancada, puro capital. Tenemos que al término de un año las acciones están en $400,000, $100,000 abajo de lo que invertimos un año atrás. Por lo tanto, en esta inversión no apalancada tenemos una pérdida de $100,000 y en porcentaje del 20%. Sin embargo, la inversión apalancada, donde tuvimos $200,000 de capital y $300,000 de deuda con el interés del 10%, vamos a tener una pérdida de $100,000, pero también le vamos a sumar los $30,000 que tenemos de intereses. Por lo tanto, nuestro rendimiento, negativo, nuestra pérdida, va a ser de 65%, cuando en la inversión no apalancada fue del 20%. Con este ejemplo nos damos cuenta que así como el apalancamiento nos puede dar utilidades, nos puede multiplicar nuestras utilidades, también nos puede multiplicar nuestras pérdidas. Esto también lo podemos trasladar al desempeño de una empresa. Una empresa también puede estar apalancada con un nivel de endeudamiento que tenga pasivos que le sirven para obtener recursos en su operación normal. Esto puede hacer que crezca en su operación, financiar activos fijos para poder tener mayor capacidad productiva, para financiar adquisición de materiales, para contratar mano de obra y cualquier inversión que pudiera generarle más recursos y más utilidades. Pero de la misma manera como la empresa tiene un apalancamiento, le puede multiplicar las utilidades, también las pérdidas. El apalancamiento financiero se mide dentro de la empresa con una sencilla fórmula. Simplemente vamos a hacer un comparativo entre los cambios que hay entre la utilidad operativa y la utilidad neta. Esto nos lleva a que un cambio en la utilidad operativa multiplica los cambios en la utilidad neta. Pero por otro lado, si tenemos una pérdida operativa, se nos va a multiplicar nuestra pérdida neta dentro de la empresa. Es el mismo efecto que tenemos en la inversión que acabamos de ver el ejemplo, si lo trasladamos a la empresa. El grado de apalancamiento operativo se expresa en dos sencillos números que son el resultado de nuestra fórmula. Simplemente es expresar las veces que cambia nuestro incremento en las utilidades operativas respecto a nuestro incremento en las utilidades netas. Tenemos que recordar que la empresa maneja tres tipos de riesgo. Un riesgo de mercado.
un riesgo crediticio y un riesgo de liquidez. Tenemos que hacer un análisis muy minucioso de en qué nivel estamos como empresa, qué riesgos estamos manejando y cuál es la solvencia que tenemos para poder hacer frente a los compromisos de créditos que nuestro mercado nos esté respondiendo para esos recursos que necesitan ingresar vía ventas y también para tener la liquidez suficiente para solventar todas nuestras obligaciones a corto plazo y a mediano. Por eso es necesario auxiliarse de expertos en el tema para que pueda la empresa tener una adecuada planeación financiera y no llegar a niveles de endeudamiento los cuales apliquen el efecto negativo que ya platicamos durante estos minutos. Y no se nos tiene que olvidar que la deuda funciona cuando tenemos la capacidad de pago. Cuando una persona física o una empresa está adquiriendo la deuda simplemente para llevársela al gasto operativo, no estamos apalancando la empresa porque no estamos recibiendo ese beneficio de multiplicar utilidades. Porque si no tenemos las utilidades y no tenemos el suficiente retorno de la inversión para poderla solventar, lo peor que puede hacer la empresa es seguirse endeudando. Existe otro tipo de apalancamiento, el apalancamiento operativo. Combinado con el apalancamiento financiero, le dan a la empresa la posibilidad de multiplicar sus ganancias y, como ya comentamos mucho, también de poder multiplicar sus pérdidas en caso de que no tenga los suficientes recursos para operar. Pero este es un tema que platicaremos en otro video, el apalancamiento operativo, que también es un tema muy importante para manejar en la empresa porque tiene que ver con el equilibrio entre los costos fijos y los costos variables de la empresa. Yo soy Javier Furlong. Si tienen algún comentario o duda, lo pueden escribir aquí en la caja de comentarios de mi canal, pueden escribirme en mis redes sociales y nos vemos nuevamente en otro tema interesante.